Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una nueva página del diario Testamato. Y dice así: en pocas horas, la selección Colombia saltará a la cancha en la ciudad de Miami para participar en el tercer y último partido de la fase de grupos contra el equipo que representa a Portugal en esta extraña Copa Mundial. Y antes de hablar de uno de los portugueses más famosos de la historia, hacemos una breve escala para hablar de Miami, el origen del nombre de esa ciudad, donde viven en ella y en sus alrededores, en esa descomunal área metropolitana, más de 200,000 colombianos. Mano de gente por allá, ¿sí o no? Entonces, aquí va el dato. Antes de que el español Juan Ponce de León, en 1513, se convirtiera en el primer europeo, bueno, él y sus hombres, en pisar el sur de la Florida, ya había seres humanos allí, tribus que se habían establecido en esas fantásticas tierras más de 2,500 años atrás. Entre las tribus estaban los Tequesta, Timucua, Calusa, Apalaches y Seminolas. A estos nativos se les atribuye la palabra Miami, Miami o Maimi, que significa agua grande. También hay registros que señalan la existencia de un grupo indígena llamado los Miami, y ese Miami con el mismo significado: agua grande. Ahora sí, crucemos el Atlántico de Miami a Europa para hablar de uno de los portugueses más famosos de todos los tiempos, que sale de una lista en la que se destacan personajes como Amalia Rodríguez, Fernando Pessoa, José Saramago, Cristiano Ronaldo, entre muchas y muchos otros. El personaje en cuestión fue un intrépido navegante de los siglos XV y XVI, tiempos en los que había navegantes y navegantes portugueses que estaban varios mares endemoniados por encima de todos los demás. Se trata del almirante Fernando de Magallanes, que nació el 4 de febrero de 1480 en una villa portuguesa llamada Sabrosa. En la vida de Magallanes, la palabra miedo jamás existió, y eso le permitió curtirse en numerosas expediciones marítimas que acariciaron las costas africanas hasta el sur, para después treparse hasta varias playas y puertos del Medio Oriente y del continente asiático. Con varias millas náuticas acumuladas y experiencias acumuladas, a Magallanes se le metió en la cabeza llegar a Indonesia por el occidente, tomar la ruta opuesta a todas esas rutas que ya había realizado, que además había sido, años atrás, el sueño de Cristóbal Colón. Bueno, llegar al continente asiático. ¿Y por qué a Indonesia? Porque allá estaban las Islas de las Especias, conocidas como las Islas Molucas. El rey Manuel I de Portugal le dijo a Magallanes, cuando este fue a pedir apoyo: no, papito, usted está loco, no hay plata. Así como suelen decir algunos jefes, ¡no hay plata! El almirante portugués no perdió la compostura y se fue a pedir cacao a España, donde el rey Carlos I abrió la billetera y le financió la aventura. El 10 de agosto de 1519 zarparon desde el sur de España 5 naves que llevaban a bordo 250 tripulantes, entre ellos el comandante de la expedición, Fernando de Magallanes. 3 años después, el 6 de septiembre de 1522, la expedición regresó a España, no solo habiendo cumplido el objetivo de llegar a las Islas de las Especias en Indonesia, sino además algo admirable y descomunal para la época, habiendo realizado la primera circunnavegación del planeta, es decir, la vuelta al mundo. Solo que de los 250 tripulantes que partieron 3 años atrás, apenas regresaron 18. Enfermedades, mares embravecidos, embarcaciones que no aguantaron, entre otros obstáculos y peligros, fueron dejando sin aliento y sin vida a los más de 200 que jamás volvieron a ver las costas españolas, como el propio Magallanes, que fue asesinado por nativos filipinos cuando el portugués quiso imponer su voluntad. Sin embargo, a pesar de que fue el capitán español Juan Sebastián Elcano quien culminó la misión, reemplazando al portugués, es a Magallanes quien más se recuerda, pues es a él a quien se le metió en la cabeza
semejante aventura y quien además logró convencer al rey de España para que financiara la mencionada locura. No por nada, el famoso estrecho del sur del continente americano lleva su nombre, que Magallanes y sus hombres cruzaron entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre de 1520, más de un mes. El estrecho corredor, o más bien un laberinto, que encontraron para pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces, veremos qué puede hacer el curtido almirante Cristiano Ronaldo frente a la poderosa armada colombiana en la ciudad de Miami. Que gane el mejor. Muchas gracias.